Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros México. Hoy, como todas las semanas, vamos a estar conversando con Carlos Ibarra, nuestro aliado en Ciudad de México, y con Francisco de Angelo de Benemex. Tenemos unos puntos pero increíbles que yo estoy segura que los van a disfrutar. Por ahora les pido que por favor se activen en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y pasen la información. ¿Ok? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Sin Filtros. Gracias. Hola Francisco, un saludo a todos los amigos del auditorio. Gracias. Tenemos una bomba atómica que acaba de explotar en México. La Corte ha decidido o ha ordenado que sí se puede investigar a los expresidentes. ¿Cuántos hay? Efectivamente, por 6 votos a favor por 5 en contra, o con 5 en contra, fue ya declarado constitucional el que el actual gobierno haga formalmente una consulta pública al pueblo de México, entendido si es que esto se llevara a cabo como se han hecho otras consultas por parte del actual gobierno, entendido como una consulta al pueblo bueno. ¿Qué es lo que se entiende aquí en México, en este gobierno? ¿Qué es lo que se entiende por pueblo bueno? Los pobres, las personas que se encuentran más desfavorecidas y que por un número aproximado de 30 millones en el 2018 votaron a favor del actual presidente Andrés López. Aquí hay varias situaciones que son importantes a destacar. La más importante de todas ellas es que desde mi perspectiva, y asumo esto como un comentario absolutamente personal, el populismo está triunfando en México. Había argumentos legales de sobra para definir algo de una manera muy sencilla. Maybor, Francisco, amigos del auditorio. Si cualquiera de nosotros aquí en México cometemos, ya no digamos un delito, una falta administrativa, pasarnos un alto, orinar o defecar en la vía pública, estar haciendo algún tipo de desorden público, incurrir en alguna situación como dejar de pagar una cuenta en un restaurante y una larga lista de etcéteras, la ley marca que debemos recibir la sanción correspondiente. Estoy hablando para ciudadanos comunes y corrientes y para situaciones, faltas administrativas o delitos menores que pudieran ser comunes y corrientes. Si estamos hablando de delitos supuestamente o posiblemente cometidos por expresidentes, realmente, amigos, no hay duda alguna. Se tiene que juzgarlos. Punto. ¿A qué viene entonces esta consulta de carácter populista para que sea el pueblo bueno y sabio el que se decida si se juzga o no a los expresidentes? Esta fórmula no es vieja por parte del presidente Andrés López. Ocurre que él, como no sé si ustedes conozcan, hay un personaje o hubo un personaje de televisión muy popular en los 80s y 90s llamado La Chimoltrufia, que era un personaje cómico que tenía como un lugar común constante, como un cliché constante, el señalar que, como digo una cosa, digo otra. El presidente Andrés López tradicionalmente ha incurrido en esto. Si nos remontamos al año 2000, cuando fue su primera candidatura presidencial, él en ese entonces, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces llamada Distrito Federal, él aseguraba que no se iba a lanzar como candidato presidencial. Incluso se hizo famoso, posiblemente ustedes recuerden, una frase que él decía: lo que diga mi dedito, cuando le preguntaban si iba a ser candidato. Oiga, va a ser lo que diga mi dedito. Ah, pero un buen día, en uno de sus mítines a mano alzada, después de que fue señalado por una supuesta falla, una supuesta decisión contraria a ley y por la cual estuvo a punto de ser desaforado y enjuiciado, salió a hacer una asamblea pública, de las que él le llama asambleas informativas con el pueblo bueno, en la cual hizo una consulta a mano alzada
preguntando si querían que él fuera candidato presidencial y la gente reunida en la plaza, sí. ¿Qué ocurrió? El pueblo bueno me mandata que sea yo candidato presidencial. Corte A, 18 años después, 20 años después, pues ahí lo tenemos en Palacio Nacional. Está haciendo exactamente lo mismo. Él al principio de su mandato, él había dicho que él no iba a enjuiciar a expresidentes. ¿Qué está ocurriendo ahora? Se le ocurre decir, es que el pueblo me lo está demandando, el pueblo exige que los expresidentes sean juzgados, los expresidentes del periodo conocido como neoliberalismo. Yo no estoy tan seguro si el señor Andrés López esté muy seguro de lo que quiere decir esa palabra, pero él, e incluso lamentablemente, dado que en muchos de los sectores que lo apoyan, lamentablemente no hay un adecuado nivel educativo, pues muy probablemente la gente tampoco va a saber qué es neoliberalismo. Pero ¿cuáles serían, Carlos, los presidentes o los expresidentes que van a ser de la lista de los enjuiciados? ¿Hablaríamos de Enrique Peña Nieto? Para empezar o para terminar. Calderón. No sé por dónde empieza la lista, pero quisiera que... Empieza la lista con el expresidente que ha sido señalado tradicionalmente por los opositores como el culpable de todos los males en México, incluso hasta de que llueva. El expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien ejerció el mandato presidencial de 1988 a 1994, su sucesor de 1994 al 2000, que fue Ernesto Zedillo Ponce de León. Estos dos últimos expresidentes fueron los últimos de la etapa de 70 años continuos de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, que como seguramente los amigos del auditorio saben, se mantuvo en el poder en México desde la postrimería de la Revolución Mexicana, por allá de los 1910, hasta el año 2000, como grupo. Como partido, pues bueno, tuvieron la formación del partido PRI, como lo conocemos actualmente, en la década de los 30, fundado por Lázaro Cárdenas del Río, entonces presidente de la República, por ahí en previo a lo que era la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esos son dos de los expresidentes que van a ser juzgados. Posteriormente, en el año 2000, llega la alternancia. Por primera vez llega un partido distinto al PRI a gobernar México, que fue el Partido Acción Nacional, de la mano del ahora expresidente Vicente Fox Quesada. Él también está en la lista de los que van a ser juzgados. Llega el año 2006, en el cual el entonces gobernante del Distrito Federal, Andrés López, aquí hago una corrección, hace un momento dije año 2000, no, corrijo, fue año 2006, lanza su candidatura presidencial y la pierde, porque el señor no ganó, la pierde frente a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Felipe Calderón. Él también está en la lista de los que van a ser enjuiciados. Llega el año 2012, vuelven a contender, vuelve Andrés López a presentarse a la boleta de las elecciones, pierde frente al priista Enrique Peña Nieto, quien asegura que el PRI de los 70 años anteriores ya había cambiado, ya se había modificado y una larga lista de etcéteras. Comete una serie de actos que, pues bueno, son conocidos por el público y que ya será el público quien tendrá bien juzgar, o la propia historia será la que juzgue. Enrique Peña Nieto también está en esa lista. Recapitulando de manera muy rápida, se trata de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, los expresidentes que podrían ser juzgados por actos que supuestamente tendrían que ver con corrupción, que supuestamente tendrían que ver con prácticas contrarias a lo que marca la ley. Sin embargo, llama la atención que en el caso, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, se plantea juzgarlo desde una perspectiva social. Por ejemplo, por el grave delito de haber mantenido el neoliberalismo, de haber propiciado en México la práctica del neoliberalismo y que se hayan enriquecido un determinado número de familias. Antes de Carlos Salinas de Gortari, solamente la familia Garza Sada, solamente tal o cual familia eran los multimillonarios en México. Después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, surgen figuras como la de Carlos Slim, que ha llegado a estar posicionado como el hombre más rico del mundo.
Según la lógica populista del señor presidente Andrés López, esto invariablemente tiene que ver con corrupción, no hay de otra, no existe cultura del esfuerzo, no existen buenas estrategias de negocios, no, tiene que ser corrupción. Dicho sea de paso, tampoco estoy metiendo las manos al fuego por estos grupos de familias multimillonarias mexicanas. Eso pues ya será un tema que la historia lo juzgará, pero hablando del sentido penal en el que se quiere involucrar a estos expresidentes, pues hay muchas cosas que habría que ver, qué tipo de delitos, si esa va a ser si esos van a ser los delitos por los cuales se les va a juzgar, lo que me temo es que vamos a tener a jueces, magistrados, abogados y demás, literalmente doblándose de la risa, porque desde el punto de vista legal estos no son delitos. Pero aquí se esconde el diablo, Maybor, Francisco, amigos del auditorio. Aquí se esconde el diablo. Porque desde mi perspectiva, la intención del presidente López no es que se lleve a la cárcel a todos estos personajes. Lo que está haciendo, una vez más, es un golpe de comunicación, un golpe mediático, en el cual el mensaje entre líneas dirigido a estas clases populares, a estas clases desfavorecidas, son, en este orden de ideas, 1, eres pobre por culpa de estas personas, por decisiones de estas personas. Número 2, yo te prometí que iba a hacer lo posible por hacer justicia social. Número 3, tú me estás pidiendo que sean juzgados penalmente, ahí está, yo te lo estoy ofreciendo. Número 4, si ninguno de ellos llega a la cárcel o llega a tener una multa o alguna sanción por parte que derive en una sanción de la Contraloría para prohibirles el ejercicio público por los próximos 20 años, etcétera, 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 vamos a tener un nuevo villano que van a ser los juzgadores y nuevos elementos para que Andrés López, ante cualquier cosa, por más inconstitucional que sea, que la Corte le ponga un alto o el Poder Judicial le ponga un alto, ya va a tener un nuevo villano la 4T. Los conservadores, los jueces conservadores que no quieren que avance la democracia, que no quieren que avance la transformación. Ahí tenemos un cuarto elemento. Y el quinto elemento que yo veo más peligroso es que esto se está dando, Maybor, Francisco, amigos, en pleno año electoral. El año electoral en México ya arrancó el pasado mes de septiembre, con miras a la elección más grande en la historia de este país, que se va a llevar a cabo el 2 de junio de 2021. Al decir ya arrancó el año electoral, quiere decir que ya las autoridades competentes, en este caso el Instituto Nacional Electoral, ya está haciendo los preparativos. Los partidos están ya comenzando o ya trabajando en lo que van a ser sus campañas y una larga lista de etcétera. Y dicho sea de paso, el gobierno y su partido ya están haciendo lo propio desde antes, con los llamados servidores de la nación, que son funcionarios públicos enchalecados que van de casa en casa, supuestamente para conocer cuáles son las necesidades y acercarles los programas sociales. Por otro lado, tenemos también 17,000 brigadistas, si la memoria no me es infiel, se van a sumar a las campañas de salud contra el coronavirus o para promover precisamente el que la gente vigilar, pues, que si están enfermos reciban la atención, etcétera. Eso, señoras y señores, en comunicación se llama comunicación pie a tierra, comunicación directa. La gente en México no percibe que es un funcionario del gobierno yendo a ofrecerles un derecho, algo que la gente en México tiene derecho porque paga impuestos. La gente lo que va a ver, dada esta narrativa del presidente Andrés López, dado lo que estamos viendo que han venido haciendo durante los últimos años y que ahora los llevó a estar en el poder, es una comunicación directa en la cual están diciendo de manera indirecta y entre líneas, soy un representante del presidente López que vengo a cumplirte lo que él prometió. Esa es la gravedad. Y grave de pronóstico también, reservado. Sí, Carlos, y también veo grave todas las denuncias que se han hecho en los últimos días sobre prácticamente el acoso a periodistas. Hay más elementos que pueden señalar que la libertad de expresión y el derecho a la información están recibiendo un nuevo golpe por parte del gobierno de López Obrador, o es parte de la dinámica
que se hace por grupos opositores. Tristemente, Maybord, esto ya se convirtió en parte de la dinámica. Andrés López lo ha dicho con todas sus letras, lo ha mencionado así en sus discursos. Invito a las personas del auditorio a buscarlo en YouTube y lo van a encontrar con la mayor facilidad del mundo. Andrés Manuel dice, o estás a favor de la cuarta transformación o estás en contra de la cuarta transformación. Así de maniqueo es el señor. ¿Qué ocurre con los periodistas? ¿Qué ocurre con la libertad de expresión? Hace algunos días, no más de 10, tuvimos un desplegado por parte de periodistas, de artistas, de intelectuales y de notables de la sociedad mexicana, haciendo un reclamo a la presidencia de México por el acoso constante que se hace a la libertad de expresión desde lo que se ha convertido en la máxima tribuna de este país, que son las llamadas conferencias matutinas del presidente López. Ahí lo que podemos escuchar cotidianamente, si nos metemos mañana vamos a escucharlo, que cualquier cuestionamiento, ni siquiera afirmación, cualquier pregunta que a este señor le suene como que está siendo contraria a sus decisiones o a sus deseos, inmediatamente convierte al emisor en enemigo. ¿Qué ocurre? Tenemos el caso más ejemplar, el diario Reforma, que es uno de los diarios con mayor prestigio hoy por hoy en la República Mexicana. Es señalado con todas sus letras por parte de este señor como un diario de conservadores, de opositores, de gente que ha perdido los privilegios y que por eso están reaccionando de esta forma. Lo que está haciendo efectivamente el señor López es que desvía la atención del fondo de las cosas a una forma que él en su cabecita se imagina y que es una narrativa que tristemente se ha comprado aquí por parte de las clases populares mexicanas, en sentido de que hay buenos y hay malos. Una cosa muy curiosa, durante toda su vida política, el señor Andrés López ha dicho que es un fiel seguidor de Benito Juárez, pese a que en corto, y esto se los digo como en periodista, yo cubrí su campaña, yo cubrí su gestión como jefe de gobierno, pese a que en corto, sentados, desayunando, él más de una vez llegó a comentar que la diferencia entre Benito Juárez y Porfirio Díaz, por la cual uno es héroe y el otro es dictador, es que Benito Juárez se murió a tiempo. Es una cita del señor presidente López. Bueno, al momento actual, con esta pregunta que me haces, Maybord, del acoso mediático o más bien no mediático, sino desde esta tribuna a los periodistas, va en ese sentido. El presidente tiene sus periodistas consentidos, que son periodistas además que, pues la verdad y con todo respeto, a mí me da vergüenza decir que son colegas de profesión, porque hacen preguntas completamente a modo. Oiga, señor presidente, ¿y no considera usted que se debería investigar a los medios que están yendo en contra de la cuarta transformación? Y el presidente desde la tribuna, pues sí es cierto, podría ser, palomita. Y que casualmente si nos metemos a los documentos públicos de cuánto se les da a esos medios, pues casualmente son los medios que más reciben publicidad, aunque ojo, el presidente, al igual que la persona que se encarga de llevarle la comunicación social, son personas muy listas. Dejan que entren medios como hay un par de periodistas mexicanos que ya no están radicando en México, que se fueron a laborar a un medio de los Estados Unidos, y a los cuales se les permitió el acceso tanto al Palacio Nacional como el acceso a grabar desde a bordo del avión presidencial, con la idea de poder decir libertad de expresión. Se publican las piezas y ¿qué ocurre? ¡Ay! Están atacando la cuarta transformación. Hay que investigar quién está detrás de ellos, cuánto les pagaron. Yo les pregunto, amigos, ¿ustedes creen que el presidente López es ingenuo? ¿Que no sabía que le iban a pegar? Por supuesto, se está prestando al juego. Es decir, por supuesto que no es ingenuo. Por supuesto que se está utilizando este tipo de herramientas para incluirlas en su narrativa de buenos y malos. Esta mención que hago de que el presidente hace mucha alusión a Benito Juárez es porque en su narrativa estamos nuevamente en la guerra de Reforma, que como sabrán los amigos mexicanos y como les platico brevemente a los amigos de otras nacionalidades, es una guerra que se llevó en México en el siglo antepasado, encabezada por el entonces presidente Benito Juárez, cuando aquí en México
después de la guerra con Francia, se nos intentó imponer un gobernante llamado Maximiliano de Habsburgo, perdonen mi dicción, y tras lo cual el presidente Juárez tuvo que huir hacia la frontera, después de la guerra regresar, y se mantuvo un periodo de conservadores que querían esa intervención, que querían a ese gobernante, a ese emperador, versus liberales que lucharon por la independencia o por lo que Andrés Manuel llama la segunda transformación de México. Gana Benito Juárez, ganan los liberales, se destierra a los conservadores. Bueno, si escuchan la narrativa actual de este presidente, él está haciendo una réplica de lo mismo. El PRI, estos expresidentes que van a ser enjuiciados, estos medios que están siendo cuestionados son los conservadores. Entonces, en esta lógica de buenos y malos, de blanco y negro, ¿en qué se convierte la cuarta transformación? Pues en esta narrativa se convierten en los liberales, en los buenos, en los que están con Benito Juárez. Si ven ustedes los escudos oficiales, van a ver que por cierto es una réplica de un símbolo oficial del gobierno chino de hace algunos años. Vamos a ver a los héroes nacionales, vamos a ver a Miguel Hidalgo y a José María Morelos y Pavón, héroes de la independencia, en un costado. En el centro, Benito Juárez, y en el otro costado vamos a ver a Francisco Villa, si la memoria no me es infiel, o Emiliano Zapata, no recuerdo quién de los dos es, y al expresidente Lázaro Cárdenas, y en medio la bandera mexicana, es decir, primera, segunda, tercera transformación, y ahora este señor cree en su imaginación, en su cabecita loca, que está a la altura de esos personajes y que él enarbola una cuarta transformación. Así de enfermo está. Así es, pero tú sabes, Carlos, que cuando uno escucha eso, Francisco y yo estamos recordando el inicio de la Revolución Bolivariana. Creo que Francisco ha acumulado una serie de elementos que nos permiten revisar, porque hay un comportamiento similar. Hay un comportamiento con los medios, con esa figura de la corrupción, con buscar a los... En Venezuela, en estos momentos, como no hay expresidentes, todos se murieron. Entonces uno no tiene a quién perseguir. No tiene a quién buscar, porque si hubiese por ahí alguno, y ellos lo trataron de buscar, pero como ya no hay, el último se murió en el 2000, dicen que en el 13, pero parece que fue en el 12. De ahí en adelante, bueno, aunque para los Estados Unidos hay un expresidente o exdictador. Francisco. Sí, definitivamente. Yo justamente con un poquito de visión hace una semana escribí un artículo que salió hoy en puntoporpunto.com que se llama Pueblo Bueno, Pueblo Malo. Y es haciendo un análisis un poco del discurso de López Obrador, por supuesto, y por supuesto el discurso de Maduro. Yo creo que esta idea de separar entre buenos y malos es lo mismo que hacía Hugo Chávez con el tema de los escuálidos y los que están conmigo y los que están con la revolución, los que no están. Los que no están apátridas, hay que eliminarlos, hay que mandarlos, que se vayan. Así decía. Sí, que se vayan, y de hecho, bueno, por eso estamos más de 5 millones de venezolanos desplazados, ¿no? Migrantes y refugiados y todo esto, que a su vez les cancelan el pasaporte o no les renuevan el pasaporte. Bueno, ese cuento ya lo sabemos, pero el punto es que esa diferencia entre pueblo bueno y pueblo malo es peligrosísima. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién es el pueblo bueno? Tus partidarios, tus amigos, los que votan por ti, y se va reduciendo. Fíjate, en un país de 120 millones de habitantes, en México son 30 millones los que votaron solamente por López Obrador, y yo dudo que tenga más de eso de popularidad o de seguidores. Entonces ellos ya están definiendo el futuro de un país tan importante como México, un grupo muy pequeño. Hoy en día yo sí creo que son minoría, pero claro, es una minoría en la cual ganó el Congreso y tiene una persona que tiene una agenda. El presidente Obrador, al parecer, tiene una agenda muy parecida al chavismo.
El discurso es muy parecido, sus horas de transmisión en la televisión es muy parecido a los presidentes, su maratónica discursos, pero esta decisión de la Corte Suprema hoy, que hace que hagan una consulta al pueblo por algo que se puede juzgar sin consulta, es muy peligrosa. ¿Y por qué es muy peligrosa? Porque yo creo que va en busca de brincar, saltarse los temas legales, porque eso lo puede hacer la fiscalía. La fiscalía puede buscar las pruebas y o la procuraduría, y hacer el expediente y juzgar a quien tenga que juzgar, expresidente, todo el que cometió delito. Pero no, ellos lo que quieren es saltarse esto para hacer una presión política. O sea, todo lo llevan a lo político. Eso lo vivimos en Venezuela. La institucionalidad se desestructura para llevarlo al tema político. ¿Por qué? Porque ellos el día de mañana, estoy seguro, van a pedir o un cambio constitucional para reelecciones o una constituyente, y pueden llamarlo a un referéndum, lo pueden llamar a una consulta, como hicieron también con el aeropuerto. Ya lo hicieron con el aeropuerto de Texcoco y eliminaron el proyecto. Y ya políticamente, como tienen tanto poder, lo logran ganar estas consultas y ya obligan a la parte legal. No es la legalidad, no es la que va a llevar la pauta. Eso hace un prejuicio. Ese prejuicio que se hace en esas consultas es que si es muy popular el presidente, si logra la mayor cantidad de sí o de no en lo que quiere lograr, entonces ya los tribunales digan lo que digan, ya hay un prejuicio. Y los elementos de defensa están totalmente fuera de lugar, porque lo que diga la persona que ya señaló, lo que diga la institución que ya señaló como culpable, o que esa consulta popular lo señala como culpable, ya la defensa va a ser muy poca, muy débil. Entonces ellos lo que quieren es la destrucción institucional del sistema de Estado de Derecho, para ellos hacer todo a la política, llevar toda la política para el día de mañana ellos lograr hacer puras decisiones a favor de este grupo, pues, que es la Cuarta T, que es lo mismo, si uno lo ve, que la Quinta República de Chávez y cómo terminó Venezuela. Eso lo comento en el artículo. Hay algo muy importante, que es cuando un gobernante asume que es el pueblo, él decide qué es el pueblo, qué no es el pueblo. Ahí estamos empezando a ver un elemento clave, no solamente de un líder populista, sino también que está detrás de un proyecto de carácter autoritario, porque así es que se conoce el autoritarismo. No sé si ustedes están de acuerdo, pero cada vez que hay un elemento en el que discursivamente se repite el pueblo, porque yo soy el pueblo, y el pueblo, y el pueblo, actitud divisoria, elementos autoritarios y mecanismos para establecer esa posición maniquea en el que si estás conmigo tú eres el pueblo, y si no, eres el perraje, eres los escuálidos, los gusanos o cualquier otro adjetivo que ese personaje aspirante a dictador o que es dictador se le ocurra. Definitivamente es lo que estamos viviendo. Y sin duda, esta polarización es bastante más peligrosa de lo que parece a simple vista, Mayborg, porque si al final del día esto se tradujera en, bueno, pues es parte de la democracia, van a ser 6 años y dentro de 6 años los mexicanos vamos a evaluar y a ver cómo, pues qué derroteros determinamos para el país, lamentablemente no. Lamentablemente, como bien dice Francisco, lo que estamos viendo es una posibilidad de que de igual modo que a mano alzada se hizo candidato presidencial y a mano alzada prácticamente se decidió el destino de una inversión de miles de millones de dólares como la del aeropuerto de Texcoco, podemos, con este antecedente que se está dando de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, es
No tenemos una bola de cristal, pero tampoco es difícil prever el que en las próximas elecciones, que van a ser las del año 2024, veamos previamente una consulta de estas con las casillas puestas en los lugares donde ganó el actual partido gobernante y una larga lista de etcéteras para preguntar si es constitucional o si se debe modificar la Constitución para que el presidente pueda reelegirse. Es algo que se antoja previsible, ojalá la boca se me haga chicharrón, como decimos aquí en México, es decir, ojalá que me esté yo equivocando, pero tiene todas las pintas, tiene todos los síntomas de que esta decisión que estamos conociendo el día de hoy vaya para allá y de que este gobierno que cada vez está adquiriendo más poder, ahora pues previsiblemente haya ahí alguna situación en la que se sienta empoderado frente a un poder que, valga la redundancia, sería el encargado de equilibrar las fuerzas como lo es el Poder Judicial. Así de preocupantes están las cosas acá en México. Definitivamente eso lo estamos viviendo y bueno, las personas están muy preocupadas. El tema de los fideicomisos es otro tema increíble. Nosotros vivimos en Venezuela, cómo se fue desestructurando todo el sistema institucional. Los fideicomisos son contratos en los cuales se realizan para que no se puedan destinar el dinero para fines distintos a que se supone que está destinado. Y bueno, de cine, medicina, creo que son 90 fideicomisos, estamos hablando de 60.000 millones de pesos o más. Están siendo por el Congreso llamados a quitar esos fideicomisos, aprobar ya extinguirlos y poder a discrecionalidad usar el dinero. O sea, ya el dinero que iba para el cáncer no va a ir para el cáncer, el dinero que iba a ir para el cine no va a ir para el cine, esto para el deporte, para las medicinas, van a poder usar el dinero a discrecionalidad del Ejecutivo. Y eso lo vivimos. También el tema gravísimo del discurso que tuvo López Obrador en la pasada asamblea de la ONU, comparando, habló que Benito Juárez era muy importante, lo que es indudable, pero que Mussolini, el papá de Mussolini, le puso Benito Mussolini por Benito Juárez, siendo Mussolini un fascista con una actuación terrible en la Segunda Guerra Mundial, que apoyó al nazismo, que por cierto tuvo una labor militar infame. O sea, es un personaje nefasto de la historia de Italia y nefasto de la historia del mundo. ¿Por qué lo nombró? ¿Hacia dónde iba ese discurso? No lo sabemos, eso, pero lo nombró. Entonces, tenemos visto que la Cuarta T es al parecer es un movimiento el cual quiere tener todos los poderes del Estado y destruir la institucionalización que había llevado México para tener controles sobre presupuesto, sobre todo el Estado de Derecho. Esto se parece mucho al chavismo, definitivamente. No nos queda la menor duda, de verdad. Se parece muchísimo al chavismo. Creo que es un modelo que está pegado y los mexicanos, si no se dan cuenta ahora, si no reaccionan ahora, mañana es demasiado tarde. Desgraciadamente, Maybot, amigos, se antoja difícil. Carlito, no te estamos escuchando. Siguen teniendo. A ver, vamos a ver qué está. Déjenme ver qué está pasando. Sí, ahora sí. Creo que se ha trabado mi máquina. No, ahora sí te escuchamos. Ok. Sí, les decía que. Ok. Sí, les comentaba que lamentablemente si las elecciones fueran el día de hoy, este hombre y su partido siguen teniendo un nivel de aceptación importante. Y nuevamente, reitero, sé que he dicho esto muchas veces,
Esto lo digo desde una posición completamente personal, este calificativo de que sería lamentable. Evidentemente allá hay 30 millones de personas afuera o no sé cuántos que están en otra posición, para mí muy respetable, pero para mí sí constituye una situación lamentable el que este hombre pueda perpetuarse y el que siga teniendo estos niveles de aprobación, aunque no perdamos de vista que las encuestas que se publican casi siempre son promovidas o encargadas o publicadas por la persona que las gana. Yo no conozco ninguna persona en el mundo que publique una encuesta que no le favorezca, excepto cuando la realidad es avasallante, como fue en el caso del presidente Enrique Peña Nieto, cuando tuvo que reconocer la victoria electoral de Andrés López. Fuera de eso, en lo que se refiere a sondeos, encuestas de opinión y demás, que no representan un resultado tan tangible y tan contundente como el de una elección con boletas, pues difícilmente alguien va a salir a reconocer que está a puntos abajo. Dicho todo esto, o pese a ello, la realidad es que mantiene un nivel importante de aceptación. Falta todavía tiempo, faltan varios meses para estas elecciones. Muy probablemente, según opiniones de diferentes analistas, va a consolidar el poder y se plantean dos escenarios. Si esto ocurriese, si en el 2021, el 2 de junio, el presidente lograra que su partido, el partido llamado Movimiento de Regeneración Nacional, consolidara la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, es muy probable que tengamos 12 años de gobiernos emanados de este partido, e incluso con estas señales que estamos viendo no se descarta la posibilidad de una modificación constitucional y que sean 12 años de Andrés López. Espero equivocarme. El siguiente escenario es, si como bien dices, Maybord, si como bien has comentado en algún momento, Francisco, la sociedad mexicana sale masivamente a votar, especialmente todas aquellas personas que no votaron hace 2 años, que ahora están más inconformes que nunca, o incluso quienes votaron por este presidente y hoy están inconformes. Si todas esas personas salen a votar, el escenario es que entonces estarían acotadas las locuras de este señor, como algunas lamentablemente ya no tienen al parecer marcha atrás, como es el cambiar el nuevo aeropuerto del lugar, como es ese, ¿cómo lo podemos llamar? Esa aberración llamada Tren Maya, como también, o esa otra aberración llamada refinería de Dos Bocas en Tabasco, opiniones personales. Si se da este voto masivo en 2021, estarían acotados esas 3 locuras a que fueran solamente esas 3 locuras, a que el presidente tuviera un real contrapeso desde el poder legislativo y a que solamente esta situación que estamos viviendo actualmente los mexicanos, posiblemente el mandato popular determinara que termine en el 2024 con la llegada de otro nuevo presidente. El gran problema, y con esto cierro mi comentario, es que la oposición en México no existe. Hoy la oposición está completamente desdibujada. Vemos algunas intentonas con iniciativas como la del llamada Frena, el movimiento, el Frente Nacional Anti-AMLO, como se han hecho llamar, y que lamentablemente no tienen organización, se ven como una auténtica vacilada, se ven como un grupo de ricos que están saliendo a hacer un pataleo porque les están quitando los privilegios y lamentablemente con esto favorecen la narrativa presidencial. Entonces se antoja complicado. Tendría que haber una auténtica comunicación entre la oposición, entre los partidos, entre generar auténticos liderazgos. Lamentablemente, lo hemos platicado aquí en el programa, la clase media alta y la clase alta mexicanas desafortunadamente no quieren entender que hemos en algún momento sido nosotros los que creamos a este Frankenstein llamado Andrés López a partir del enojo social, a partir de que ya no es posible que existan en México prácticas de discriminación hacia personas de origen indígena, por ejemplo,
o que se haga un efecto de clasismo como lamentablemente existe y es muy marcado en México, en el cual una persona es catalogada por su forma de vestir o en la cual se le niega el acceso a tales o cuales servicios o se le da preferencia a una persona sobre otra y que lamentablemente, dicho sea de paso, no es algo que ocurra únicamente en México. Lamentablemente hace unos días escuchaba acerca de un estudio que hablaba de una especie, un algoritmo discriminador en el cual si buscamos en uno de estos motores de búsqueda famosos, ponemos una foto de una persona afrodescendiente y una persona blanca, el buscador por defecto nos va a dar primero los datos de la persona blanca. Es algo mucho, muy complejo que digo, no nos daría el programa para abordar todas las aristas de esta problemática. Francisco. Yo creo que va a pasar lo mismo que en Venezuela. Van a quitarle dinero a los partidos con la excusa de que los partidos son corruptos. Los partidos, como he dicho en otros programas, si no tienen dinero que les dé también el gobierno de alguna forma, se ven debilitados. La sociedad civil, lo primero que hicieron cuando llegaron fue quitarles a las ONGs los presupuestos. Nosotros como ONG en Benemets nunca hemos tenido presupuesto del gobierno mexicano ni gobierno alguno, no tuvimos problemas, pero aquí hay ONGs con grandes trabajos más que sociales y de derechos humanos que no tienen ingresos en este instante y las están viendo con muchos problemas, porque la idea es quitar toda la institucionalidad que hay privada para que sea el partido de gobierno el que haga absolutamente todo lo que tú estabas diciendo, Carlos, que llegan a la puerta y dicen, bueno, cosas que tienen derecho la población de obtener por el gobierno, porque es su derecho, becas, ayudas alimentarias, ayudas a medicina, eso se lo quitan a que los den ONGs, los den ciertos hospitales, los den ciertas instituciones y todas las va a empezar a dar el partido. ¿Por qué? Porque lo que quieren es votos. Eso ya nos pasó. Veo a los partidos sí un poco golpeados. Yo tengo esperanza que el PAN, el PRI reaccionen. Tienen que saber que frente a estos abusos tienen que unirse. ¿Por qué? Porque toman el poder de todas las formas posibles, ¿no? Y entonces, si no están unidos, es muy difícil combatirlos. Y la sociedad civil la veo muy activa. Esperemos esas elecciones el año que viene, porque eso va a definir realmente hacia dónde vamos. Si las elecciones las ganan. Sí, ciertamente. Es importante, miren, es importante que la sociedad civil se active, reaccione ante un modelo de carácter autoritario. Ustedes pueden poner siempre el ejemplo, aunque nadie aprende por cabeza ajena. Porque cuando uno les dice, vean el ejemplo de Venezuela, en estos momentos en toda América Latina, todo el mundo sabe porque está afectado por el problema de Venezuela. Pero en México está ocurriendo esto y la gente no quiere ver para allá. En El Salvador está ocurriendo un fenómeno con unas características de autoritarismo muy fuertes. Tenemos el caso de Chile, donde hay este mes una consulta, un plebiscito para averiguar si quieren eliminar la Constitución y hacer una que no sabemos cuáles van a ser las características, pero lo imaginamos porque ya sabemos que el elemento de cambio de la Constitución es un factor fundamental para el proceso que se está llevando en Venezuela. Y si no recuerden, cuando Chávez llegó, lo primero que hizo fue cambiar la Constitución. En 1999 hizo un referéndum que perdió, pero que dijo que ganó, porque igual lo que gana o pierde para ellos es ganar. Así que si la gente no advierte que existen peligros que los van a poner en una caja sin libertades, sin capacidad y opciones para cambiar, cuando ya están dentro de la caja es muy difícil salirse de ella. Por tanto, hay que reaccionar ahora. Y recordemos la Constitución. Yo vine a hacer la maestría en Derecho Internacional aquí en la Universidad Iberoamericana y me acuerdo que la Constitución venezolana del 99 era una Constitución que se estudiaba aquí en las universidades por ser una muy buena Constitución.
Pero ¿qué pasa? No las cumplen. Ellos hicieron una constitución en la cual se garantizan derechos económicos, derechos de la salud, derechos humanos, pero jamás la cumplen. Lo único que sí cumplieron fueron los referéndums y las elecciones, que eran la reelección, que la lograron ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gente se engaña, la gente cree, pero son proyectos que esperemos, la verdad, que el proyecto de la Cuarta T no sea lo mismo. Ojo, pero se parece bastante. Se parece bastante. Tanto que parece el mismo. Pero si se parece tanto, eso, la verdad, piensa mal y acertarás. Pueden llamar a un referéndum, una asamblea constituyente, perdón, y hacer una constitución que tenga muchas cosas buenas y luego no la cumplen. ¿Y no la cumplen por qué? Porque logran este tipo de cosas. Imagínense si la Constitución dice algo y ellos llaman después a un referéndum o a una consulta popular, no la cumplen. Y ya, y ahí van siguiendo por decretos leyes. A ellos les gusta todo el tiempo estar haciendo decretos leyes. El Congreso no sirve para nada en los regímenes de izquierda radical. Nosotros tenemos 2 congresos, 2 asambleas, una ilegal, ilegítima, inconstitucional, y otra que anda por ahí también. Es la legítima, sí. Es la que la comunidad internacional reconoce, pero no tiene ni siquiera sede y no saben cómo se reúne. Están perseguidos totalmente. Las instituciones, ojalá, y los mexicanos que nos están viendo en estos momentos, entiendan que hay que mirar hacia las experiencias pasadas para poder entender lo que viene. Mira, Maybor, un punto, para terminar, un punto importante. Cuando la institución no les es de su agrado, hacen instituciones paralelas. Eso lo vivimos nosotros. Así es, Carlos. Sí, y justo ahora el dato que les quiero comentar es que muy recientemente el gobierno acaba de desaparecer 109 fondos que tienen que ver con instituciones que apoyan a la ciencia y a la tecnología. Otra señal característica es que este señor Andrés López está peleado con todo aquello que tenga que ver con el conocimiento. Evidentemente, y la historia así nos los marca, las personas que se convierten en dictadores, les conviene que el pueblo esté lo menos preparado intelectualmente posible. Creo, desde mi perspectiva, que esto no es casualidad. 109 fondos que estarían llevando, ojalá me equivoque, pero los números son muy fríos, a la eventual desaparición de instituciones, por ejemplo, como en la que yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Periodismo y Asuntos Públicos, que es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, pero que, como precisamente su núcleo de conocimiento tiene que ver con la economía, con el manejo de pues lo que es esta ciencia y otras relacionadas, es señalado o ha sido señalado por la izquierda o por los populistas como neoliberalismo. De hecho, el CIDE físicamente se ubica en una zona que conocemos aquí en México como Santa Fe, que es en el poniente de la ciudad, que es en una parte alta. Bueno, pues llegaron al extremo de decirle la colina neoliberal. Hoy casualmente esa institución está en jeopardy porque pues ahora de dónde va a obtener recursos si el gobierno arbitrariamente se los está quitando. De igual manera otras instituciones prestigiadas como el Instituto Mora, o recordemos pues los recortes de manera brutal que ha tenido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, porque para el gobierno es prioritario darle dinero a los pobres, a que la gente se prepare, que dicho sea de paso, si la gente se prepara va a tener acceso a mejores empleos y va, por supuesto, a tener una movilidad social para poder dejar de ser pobre. Eso al gobierno no le interesa. De hecho, el presidente López ha dicho que este asunto de tener una mayor preparación forma parte también del conservadurismo y forma parte también de una élite que no tiene por qué tener más privilegios que la gente que está abajo. En su narrativa es lo que dice, sin darse cuenta de el daño que esto puede llegar a generar en la sociedad, especialmente en un país donde los jóvenes de por sí les cuesta trabajo tener acceso a la educación y
escuchan al presidente decir que los que se preparan son malos, y por el otro lado, en la otra mano, como dirían allá en Estados Unidos, llega el crimen organizado y les dice, mira, aquí te va este dinero, ten esta arma y vente y todo el mundo te va a respetar. Dios mío, ¿en qué país estamos? Así es, mira, en Venezuela, uno de los principales líderes de la revolución aclaraba de una manera absolutamente desfachatada que los necesitaban pobres, porque si se hacían ricos, se iban a meter con los escuálidos. Así es. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, Francisco y Carlitos, por toda esa información explosiva que le han traído a todos los que nos siguen en Sin Filtros. Es un gusto, Margot. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber permanecido, por haber participado en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios. Y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, dennos un like. También notificaciones, actívenlas, inscríbanse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y si tienen tiempo, pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Allí tenemos información especialmente para ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos.